¿Por qué el aeropuerto de Newark es un desastre? El aeropuerto de Newark es terrible. Y eso no es solo una opinión, es un hecho respaldado por datos. Cada año, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos publica un informe sobre la puntualidad de los 30 aeropuertos principales del país. Y cada año, Newark aparece sistemáticamente en las últimas posiciones. En el año 2015, fue el tercero por la cola. En 2016, el último. En 2017, volvió a ser el último. Después, 2 veces el segundo peor, y en el año 2020, otra vez el último. Aunque en años recientes su posición ha mejorado un poco, alcanzando el puesto número 17 en el año 2024, esto no se debe a que Newark haya mejorado, sino a que otros aeropuertos simplemente han empeorado. Varios medios han intentado evaluar la calidad de los aeropuertos con criterios más amplios que la mera puntualidad, combinando factores como comodidad, limpieza, accesibilidad o eficiencia general. Y aún así, Newark sigue saliendo mal parado. El Wall Street Journal lo clasificó como el peor gran aeropuerto de Estados Unidos en su informe del año 2023. La consultora AirHelp también lo colocó al final de su índice de 2025. Y según el estudio de satisfacción de aeropuertos de J.D. Power del año 2024, Newark volvió a ocupar el último lugar. En un sistema tan complejo como el transporte aéreo, donde miles de cosas pueden salir mal cada día, resulta casi admirable que un aeropuerto logre ser tan consistentemente malo. Eso solo puede significar una cosa: que hay un problema estructural y profundo en el diseño y la operación del aeropuerto de Newark. El patrón del caos. Si miramos los datos con atención, aparece un patrón. Newark nunca funciona realmente bien, pero hay meses en los que el desastre es total. Octubre suele ser su mejor mes, alcanzando una posición media de 15º lugar entre los 30 aeropuertos más grandes. Marzo tampoco está tan mal, rondando el 18º puesto. Pero en junio y julio, todo se desmorona. Durante esos meses, apenas un 65% de los vuelos en junio y un 62% en julio llegan o salen a tiempo. Es una tasa catastrófica y ocurre con una consistencia casi perfecta, año tras año. Y hay una explicación lógica: el clima. La maldición geográfica. A unos cientos de kilómetros al oeste de Nueva York, se extienden los montes Apalaches. No son las montañas más altas ni imponentes del país. Llevan millones de años erosionándose hasta convertirse en una cadena de colinas irregulares. Sin embargo, son lo bastante grandes como para influir en los patrones meteorológicos del noreste de Estados Unidos. Los vientos predominantes soplan de oeste a este, empujando aire cálido y húmedo desde el Golfo de México hacia los Apalaches. Cuando ese aire choca con la cordillera, se ve forzado a ascender a mayores altitudes. Allí, la temperatura desciende, el aire pierde su capacidad de retener humedad y se forman nubes. Estas nubes viajan hacia el este, hacia la costa atlántica, donde interactúan con el aire más frío del océano. Esa mezcla de temperaturas genera inestabilidad atmosférica, el ingrediente perfecto para las tormentas eléctricas. Y los aeropuertos y las tormentas eléctricas simplemente no se llevan bien. El viento cambiante, los rayos y la baja visibilidad hacen que las operaciones se vuelvan peligrosas. Cuando una tormenta se aproxima, los vuelos entrantes suelen tener que esperar, desviarse o realizar maniobras de espera, mientras que los vuelos salientes se retrasan hasta que el sistema tormentoso pasa. Además, las operaciones en tierra se paralizan por completo. En Newark, como en la mayoría de los aeropuertos estadounidenses, se suspenden las tareas de carga, descarga, remolque y movimiento de aeronaves en cuanto se detecta un rayo cerca. Incluso una pausa de 20 minutos puede causar un efecto dominó de retrasos que dura todo el día. Comparaciones inevitables. Pero lo más curioso es que Newark no es el único aeropuerto que sirve al área de Nueva York. A solo unas decenas de kilómetros están LaGuardia y JFK. Ninguno es un ejemplo de eficiencia perfecta, pero ambos suelen obtener mejores resultados que Newark. Parte de la diferencia se debe a la geografía. JFK, por ejemplo, está situado en Jamaica Bay, justo al borde del Atlántico. Las tormentas que llegan desde el oeste tienden a debilitarse antes de alcanzarlo, gracias al aire más frío del océano. Newark, en cambio, está tierra adentro, justo en el trayecto donde las tormentas descargan su máxima energía. Sin embargo, la geografía no lo explica todo. También hay un problema físico. Newark es pequeño, muy pequeño para la cantidad de tráfico que maneja. Si se compara su superficie con la de aeropuertos de tamaño y tráfico similares, como Houston o San Francisco, Newark parece diminuto.
Y ese tamaño reducido se traduce en limitaciones operativas muy reales. El cuello de botella en las pistas. El aeropuerto cuenta con 3 pistas, pero no puede utilizarlas como un verdadero aeropuerto de 3 pistas. Normalmente, se usa una para aterrizajes y otra para despegues. El problema es que esas 2 pistas están separadas por apenas 290 metros, una distancia demasiado corta para operar de manera independiente. Por razones de seguridad, la Administración Federal de Aviación no permite que 2 aviones aterricen o despeguen al mismo tiempo si las pistas están tan cerca. Esto obliga a coordinar cada movimiento, reduciendo la capacidad total. En comparación, las pistas paralelas de JFK están separadas por más de 1 kilómetro, lo que les permite funcionar simultáneamente. Además, Newark tiene una pista cruzada, pero al intersectar con las otras 2, solo se pueden usar 2 al mismo tiempo. En la práctica, el aeropuerto opera con menos capacidad efectiva que muchos aeropuertos de 2 pistas. El caos después del aterrizaje. Incluso cuando un avión logra aterrizar, el problema no termina. La mayoría de los aterrizajes se realizan desde el norte, y después de tocar tierra, los aviones deben cruzar otra pista para llegar a las terminales. Cada cruce requiere autorización del control aéreo, lo que genera esperas y congestión. Esa coordinación adicional ralentiza las salidas y las llegadas, creando un círculo vicioso de retrasos. Y cuando los aviones por fin llegan a la terminal, se enfrentan a otro problema. No hay espacio. Durante las horas punta de la tarde y el anochecer, los puestos de estacionamiento están ocupados al límite. Si un vuelo se retrasa y no sale a tiempo, impide que otro avión ocupe su lugar. Esa falta de margen de maniobra hace que un simple retraso se convierta en una cadena de demoras y cancelaciones. Un ejemplo claro ocurrió el 14 de julio del año 2025. Una tormenta eléctrica interrumpió las operaciones durante gran parte del día. Un vuelo de United Airlines procedente de Nápoles, Italia, aterrizó unos minutos antes de lo previsto, pero luego permaneció más de 4 horas detenido en la pista porque no había una puerta libre. Esa espera provocó la cancelación de su vuelo de regreso a Italia y un efecto dominó que se extendió durante días. Cientos de pasajeros quedaron varados y muchos tardaron días en llegar a su destino. Una estructura que amplifica los problemas. En resumen, Newark no solo sufre retrasos por factores externos como el clima, su propio diseño hace que cada pequeño problema se multiplique. Falta de espacio, pistas demasiado juntas, terminales saturadas y un sistema de control aéreo sobrecargado. Todo esto convierte a Newark en un aeropuerto vulnerable a cualquier imprevisto. Y si a eso se le suma la complejidad del espacio aéreo de Nueva York, el panorama se vuelve aún peor. En unos pocos kilómetros se concentran 3 aeropuertos internacionales: Newark, LaGuardia y JFK, además de Teterboro, uno de los aeropuertos privados más transitados del mundo. A esto se añaden helicópteros, hidroaviones, vuelos turísticos y tráfico general. Controlar todo ese flujo aéreo requiere un nivel de precisión y coordinación casi sobrehumano. Durante años, la escasez de controladores aéreos ha sido un problema. La formación de un controlador especializado en el espacio aéreo de Nueva York lleva años de entrenamiento adicional. Recientemente, las autoridades intentaron trasladar el centro de control que supervisa el tráfico de Newark a Filadelfia, buscando reducir costos y atraer más personal. Sin embargo, la transición fue un desastre. Muchos controladores se negaron a mudarse, y los sistemas de datos fallaron en repetidas ocasiones, dejando a los controladores literalmente a ciegas durante decenas de segundos. En un entorno tan saturado, eso es potencialmente mortal. El estrés acumulado llevó a varios controladores a tomarse bajas por agotamiento, lo que redujo aún más la capacidad operativa. Al mismo tiempo, una de las pistas principales estaba en mantenimiento, obligando a usar solo una para todo. La combinación de tormentas, escasez de personal y obras provocó uno de los peores meses de la historia reciente del aeropuerto. Un problema de fondo. Al final, el problema de Newark no es un misterio. El aeropuerto simplemente no fue diseñado para manejar el volumen de tráfico actual. Sus pistas, sus terminales y su espacio aéreo fueron concebidos para una época en la que la aviación era mucho menos intensa. Hoy, Newark es una pieza de infraestructura envejecida, sobrecargada y mal ubicada para las necesidades de una de las regiones más densamente pobladas del planeta. No es que sus empleados trabajen mal, ni que las aerolíneas sean ineficientes. El sistema en sí está forzado al límite, y cuando un sistema opera tan al borde de su capacidad, basta un solo contratiempo
una tormenta, un fallo técnico, un controlador menos, para que todo colapse. Y eso, en Newark, ocurre con alarmante frecuencia. Conclusión. Así que la próxima vez que estés atrapado en una cola interminable, mirando cómo tu vuelo se retrasa por quinta vez, recuerda que no es simple mala suerte. Es el resultado de décadas de decisiones, limitaciones físicas y un diseño que no ha evolucionado al ritmo del mundo moderno. Newark no es solo un aeropuerto con mala reputación, es el ejemplo perfecto de cómo la infraestructura antigua puede convertirse en un obstáculo para el presente. Y hasta aquí, el vídeo de hoy. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir aprendiendo sobre cómo funcionan los sistemas que mueven nuestro mundo, desde aeropuertos hasta redes eléctricas o transporte urbano, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente, donde seguiremos explorando cómo las piezas más complejas de nuestra civilización funcionan. O, como en el caso de Newark, cómo fallan.